Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Destino / Amanecer Negro. Nota del autor. Gracias a todos los que han dejado favoritos, seguidores, etc. Me alegro de que todos lo estén disfrutando hasta ahora. Me disculpo también por aquellos de ustedes que no les gusta mi estilo de escritura. Capítulo 2. Paternidad. El viaje de vuelta en carruaje fue más agradable que el viaje de ida. Mientras que antes había sido un silencio forzado e incómodo, el paso de las horas se vio al menos mitigado un poco por la capacidad de entrar y salir del ensueño. El viaje a los terrenos del torneo se había estancado con demasiadas miradas fijas en él para sentirse seguro haciéndolo mientras Morgan estaba tan molesto, en una palabra. Al menos, hasta que Morgan fijó sus ojos aparentemente aburridos en él y finalmente, después de lo que seguramente habrían sido las primeras palabras de sus labios después de que él regresara esa mañana, preguntó: ¿A dónde fuiste en el mañana para haber vuelto bañado en sudor? El pelirrojo, sin su casco para defender sus expresiones faciales, ni la rubia su velo para ocultarlas de ella, decidió que ser calvo con ella era lo más justo que podía ser. El rey me llamó. Morgan puso los ojos en blanco, burlándose. Por supuesto que lo hizo. No soy un imbécil. Sonriendo un poco irónicamente en respuesta, Shiro dejó que sus ojos se dirigieran a la ventana mientras pasaba el campo. Ella deseaba batirse en duelo. Eso pareció llamar la atención de Morgan, haciéndola pasar de una perezosa reclinación en el banco del carruaje a un asiento más apropiado mientras lo miraba más de cerca. Tenía la sensación de que ella se interesaría tan pronto como surgiera la posibilidad de violencia contra su hermana. Y... perdí. Shiro señaló, enfáticamente. No queriendo desilusionar a la bruja, ni ir dándole ideas irónicas. Shiro era más fuerte que el humano promedio gracias a una miríada de razones, pero Saber y los caballeros de la ronda eran, cualquier cosa, menos promedio. Los contenedores de clase eran restricciones en el caso de la mayoría de los espíritus heroicos, ignorando que un maestro pudiera suministrarles maná por encima de los suyos. Tenía la sensación de que Artoria solo sería capaz de disparar a Excalibur una vez antes de cansarse, pero tampoco se hacía ilusiones de que ponerla en ese estado sería imposible sin casi suicidarse en el proceso. O tener éxito, y luego se ganaría un metafórico láser de espada en la cara. Shiro tenía mejores cosas que hacer. No demasiado sorprendente. Sin embargo, los labios de Morgan se curvaron un poco hacia abajo en una muestra de descontento. Cruzando una pierna sobre la otra, apoyó la mejilla en un puño cerrado. Sin embargo, es una buena señal de que tiene su interés. Lamentablemente, Shiro no estaba seguro de si estaba de acuerdo con eso o no. Incluso después de la discusión que habían tenido, las cosas parecían rígidas y cautelosas. Pero, por el lado positivo, al menos no había terminado en un derramamiento de sangre absoluto. Se llevaría la pequeña victoria. Francamente, no estaba seguro de lo que estaba haciendo. No había tenido un plan en marcha, lo cual era parte del problema con el hecho de que se había metido en la más atroz de las casualidades salvajes. Había estado inconsciente cuando llegó en los días del rey Arturo, y se había despertado en la palma de Morgan Le Falle. Cualquier plan que pudiera haber tenido fue rápidamente arrojado a la basura después de eso. Shiro prefería volar por el asiento de sus pantalones la mayor parte del tiempo de todos modos. Nunca afirmaría ser un genio táctico. Ese había sido el trabajo de Rin, durante la guerra, e incluso sus planes tendían a salir mal. Acomodándose un poco más cómodamente él mismo, decidiendo que valía la pena complacerla en esto. La conversación informal con Morgan fue, como mínimo, esclarecedora sobre cómo era realmente cuando no estaba, bueno, al otro lado de un alboroto. Todavía no había entendido su repentina insinuación, tampoco. Sin embargo, una parte de su corazón se sentía muy culpable por eso. Entendió que a nivel emocional, se sentía como una traición a Saber, a quien amaba con una pasión resuelta, pero también sabía que había tenido muy poco control de la situación. Podría pedir perdón más tarde. Y probablemente ser golpeado hasta el infierno por eso, lo cual estaba bien en su libro. ¿Puedo preguntar por qué? Sus dedos, envueltos en sus guanteletes, tamborilearon contra el reposabrazos del asiento.
Es mejor entablar una conversación en lugar de perder el tiempo en fechorías pasadas. Significa que ella te valora. No esperaba que Morgan fuera directo, así que sabía que había más que eso, pero bueno, al menos sabía hasta qué punto Morgan confiaba en él. Bastante más que la mayoría, considerando. ¿Tú también?, preguntó, sintiendo una extraña sensación de venganza en él. Shirou se habría horrorizado consigo mismo si no hubiera crecido un poco desde su adolescencia. A pesar de haber recuperado los rasgos físicos de su yo más joven y más fuerte, seguía siendo el Atlas Alchemis de mediana edad, en lugar del chico que había luchado al lado de Saber. Sus ojos se posaron en ella una vez más, cuando ella no respondió de inmediato, y el complejo. La mirada que estaba en el rostro de la bruja duró todo el resto del viaje en carruaje. El regreso al castillo había sido un cambio de ritmo bienvenido para Shirou. El carruaje y su contenido se guardaron como si no fuera nada más que otra cosa que Morgan podría simplemente invocar de la nada. Estaba seguro de que su magia no era tan avanzada, pero Shirou tampoco conocía los detalles, por lo que también podría serlo. Han sido verdadera magia para él. El verdadero problema surgió cuando él y la bruja regresaron en silencio al salón de bienvenida del castillo y encontraron esperando en él a un niño con cabello rubio y ropa roja, sonriendo con un conjunto completo de dientes que habrían parecido las fauces de un león si no fuera así. Lindo. A Shirou le resultó difícil creer que ese pensamiento llenaba su cabeza. Mordred. Lindo. Esto iba a ser extraño, y eso fue, antes de que Morgan pasara rápidamente de una mirada de ensimismamiento a lo que solo podía describir como una furia absoluta. La pelirroja vio una discusión fea cuando se avecinaba. Mamá. Fue la única palabra que pronunció el pequeño rubio antes de sentir el cambio de aire. ¿Qué estás haciendo? Fuera de tu habitación. Al contrario de sus juegos evasivos y amenazas casuales antes, la furia de Morgan estaba en plena exhibición. Shirou incluso sintió las emanaciones de energía mágica de ella, y la forma en que su mirada se posó en Mordred. Shirou supo antes que él que estaba a punto de hacer algo igualmente estúpido. Eso no le impidió dar un pequeño y minúsculo paso para colocarse entre el homúnculo y ella. Tuvo que reprimir el deseo instintivo de tratar a Mordred de la forma en que él quería, Maker. El hecho de que Mordred encontrara consuelo en esconderse detrás de su pierna, cubierta con una bota, decía que, incluso si estaba a punto de arruinar toda la buena voluntad que había construido con la bruja, estaba haciendo lo correcto. Quería pensar que tenía algo que decir, un gran discurso, algo más que su presencia silenciosa, pero eso fue lo que sucedió. Se paró frente a Morgan Le Faye, una bruja que dominaba por completo sus emociones, y protegió al pequeño homúnculo que, con todos los derechos, debería haber permitido que fuera aplastado bajo la opresión de su madre. Tal vez no había crecido tanto. Su corazón dolía incluso antes de escuchar los resfriados. Los puños de la pequeña rubia estaban apretados en la pierna de su pantalón. Ese pequeño cuerpo temblaba y, por un minuto, Shirou olvidó esos sentimientos. Mordred necesitaba un héroe, y nadie más iba a dar un paso al frente en ese momento. Incluso si redirigir esos furiosos ojos verdes hacia sí mismo parecía la cosa más imprudente del mundo en ese momento. Shirou solo pudo sonreír un poco con tristeza. Esa mirada lo perforó, y estaba seguro de que si Morgan tuviera la habilidad de matarlo con una mirada, o al menos recordaba la habilidad de hacerlo, se habría desplomado en ese momento. Pero, al igual que con Berserker antes, se mantuvo firme. En ese momento, si no iba a ser un héroe de la justicia, al menos sería el héroe que estos dos necesitaban. Incluso si Morgan no sabía que lo necesitaba, y Mordred solo eventualmente le pagaría con dolor por el esfuerzo. «Muévete». Finalmente, pronunció palabras de nuevo, y Shirou, sabiendo que era temerario, negó con la cabeza. Esos ojos se entrecerraron de nuevo, y supo que estaba flotando en un conjunto de aguas, que probablemente terminarían en su muerte si no tenía cuidado. No cuando estás enojado. Sus labios formaron las palabras, y apenas tuvo la oportunidad de levantar un brazo cuando ella levantó un brazo y estaba seguro de que estaba a punto de estallarlo. Sus oídos taparon al niño que temblaba detrás de él por el momento.
Estaban en lugares cerrados, podría tomar a Morgan sin algo que la protegiera, pero eso no cambiaría nada. De hecho, probablemente solo instaría a un camino aún más feo. Shiro odiaba el hecho de que también sabía que no quería levantar el brazo contra la mujer que era cada vez más extrañamente aficionado. Los sentimientos eran difíciles. Morgan, dijo en voz baja, esperando contra toda esperanza y encontrándose decepcionado cuando, en lugar de calmarse, la bruja simplemente pasó a los dos y entró en las entrañas del castillo. Él lo llamaría una victoria, aunque de corta duración. Sus ojos ámbar terminaron de verla irse, y luego miraron al pequeño homúnculo, observando a su madre alejarse como si el mundo la hubiera hecho daño. Shiro no sabía mucho sobre padres, pero sabía que esto explicaba mucho de lo que había leído. En lugar de aguantar el silencio, simplemente se arrodilló y levantó a Mordred, acunando al homúnculo del tamaño de un niño de primaria en sus brazos, mientras se dirigía al único lugar del castillo que sabía que era un dominio en el que podía vencer a Morgan. Y, con todas sus fuerzas, trató de ignorar la forma en que el futuro caballero se aferraba a su hombro y sollozaba. Además del oscuro sentimiento de disgusto que desarrolló hacia un par de padres, de hermanas, que habían hecho esto. Saber no tenía otra opción, lo sabía, pero eso no hizo que se sintiera menos jodido. Las cocinas medievales no eran del todo su ámbito de especialización, pero Shiro era ante todo una persona autosuficiente. Una olla de hierro y algo de caza más tarde, había encontrado pan de molde y una colección de verduras y carne seca que estaba seguro de que no contarían para una comida justa en la era moderna, pero lo harían. Unos pocos restos de huesos para crear algo parecido a un caldo, y se había estado abriendo camino hacia lo que de otro modo habría sido un guiso magro. Morgan probablemente lo regaría más tarde, si ella no volvía a él furiosa y con la intención de matarlo en primer lugar, pero incluso había tomado algunas de las hierbas que sabía que se usaban tanto para cocinar como para aplicaciones mágicas. Francamente, Shiro sintió que la decisión de Morgan de estar lo más lejos posible de él duraría unos días. Si no más, era bien conocida por guardar rencores. Mientras miraba a su pequeño ayudante, el joven Mordred que miraba fijamente la olla grande mientras sostenía una cuchara grande para mezclar, Shiro sintió que estaba bien. Tendría la pelea con Morgan más tarde. En este momento, él era ser una figura paterna. A Mordred Pendragon, el caballero de la traición. Saberlo mataría, si Morgan no se le adelantaba. Maldiga sus reacciones instintivas para tratar de salvar a la gente. Sabía que no había crecido en absoluto cuando simplemente vio el inconveniente como una minúscula comparación con hacer lo correcto. Mézclalo, dijo, en voz baja, viendo cómo el estofado burbujeante empezaba a parecerse más a algo parecido a la cocina, mientras sacaba los huesos y los arrojaba a un cubo que había designado como basura. Sus ojos ámbar se volvieron hacia el pequeño homúnculo y, cuando notó que ella parecía estar salivando sin control, puso un dedo frente a su rostro y lo hizo girar para atraer su atención. Cuando ella obedeció con una mirada de reproche, él negó con la cabeza y suavemente le pasó las uñas por la melena alborotada. ¿Qué tal si te quedas conmigo un rato?, dijo, suavemente. Hasta que tu madre no esté más enojada. La forma tranquila en que ella lo miró, y parecía atrapada entre la rápida aceptación y el miedo, solo hizo que su corazón se sintiera más pesado. No estaba seguro de lo que podía hacer para aliviar todo este lío, pero Shiro sabía, en ese momento, no iba a dejar que Morgan se saliera con la suya nunca más. Ella había sido su enemiga en su mente, y todavía lo era. Pero esto era más grande que cualquiera de ellos. O, mejor dicho, Shiro ya no podía quedarse a un lado. Silenciosamente, tomó a la niña en sus brazos y, por primera vez desde que había llegado, dejó que las emociones se apoderaran de él. Lo había quemado todo en el fuego, lo había jurado, pero en ese momento. Mordred, por su parte, solo pudo parpadear confundida cuando el caballero pelirrojo que había visto siguiendo a su madre la abrazó con fuerza y comenzó a llorar. Perpleja, le dio unas palmaditas nerviosas en la espalda y murmuró: «Todo estará bien, papá». Nadie preguntó, pero la armadura de Shiro, de Morgan, se inspira en la de Lancer Alter Artoria. Si estabas buscando una imagen mental de eso, ahí la tienes.
Paternidad PT2. Hubo lo que algunos llamarían una pausa embarazosa, cuando Morgan sostuvo su mano contra la puerta de las cocinas. Francamente, no podía recordar cómo había planeado reconvocar la situación. Papá. Mordred pensó que Shirou era su padre. Hubiera sido precioso si Morgan tuviera algún cariño por el hombre. En cambio, casi detuvo su corazón. No estaba segura de que lo estaba empeorando. La vocecita de Mordred. O el hecho de que podía escuchar los sollozos de Shirou. Morgan Le Faye era bien conocida por tener un rasgo, aunque incluso el resto de su historia fuera confusa. Era una mujer que se enamoraba y se desenamoraba fácilmente, lo que había sido parte de lo que la había llevado a la oscura relación que tenía con Merlin, su maestro y amante intermitente. Tenía la intención de usar el sexo para atraer a Shirou, para tener un arma contra él. Pero tal vez todo lo que había terminado haciendo era recordar lo sola que estaba. Y si la respuesta de Shirou a esa palabra decía algo, tal vez él también. Su padre la había arrojado a las sombras, o un convento, más literalmente, a favor de una niña que ni siquiera había sido criada públicamente. Los sentimientos encontrados no empezaban a cubrir la situación de vida de la bruja, antes de que ella se hubiera aprovechado del percance de su hermana con el insensato mestizo. Mordred era tanto una herramienta para ella como una señal repugnante de que había cedido a un sentimiento por su hermana que iba más allá del odio y el resentimiento. Y ahora allí estaba ella, siendo protegida por ese hombre. Un hombre del que no se hacía ilusiones de que no amaba a su hermana. Los ojos de un hombre solo brillaban así cuando miraba a alguien a quien amaba. La forma en que la miró cuando se despertó por primera vez. En silencio, Morgan bajó la mano y se alejó de la puerta de la cocina. Sus sentidos se nublaron con un sentimiento que estaba más allá de ella en este momento para describir. Shirou tardó unos momentos en recuperarse, aunque afortunadamente ayudó que el hedor del estofado se volviera fuerte y Mordred, en su inocencia, se distrajo con la comida. Era bueno saber que parte de saber era un rasgo familiar. Un buen cocinero ama un comedor feliz, ya que podría dirigirse a Mordred llamándolo papá. Más tarde. La cobardía era el mejor lado del valor en ese campo de batalla. Shirou no se hacía ilusiones de que sería un buen padre. Emular a Kiritsugu era una práctica de repetición histórica en su máxima expresión. Mordred podría estar genéticamente dispuesta a ser como su madre o su padre real, pero aún era un homúnculo. Lo único que había conocido en su corta vida eran las intrigas intermitentes de su madre y algo parecido al arresto domiciliario. No, encarcelamiento era un término mejor. Castigar a su hija por los planes de Morgan, o cualquier razón que ella pudiera dar, iba a terminar. Mientras la pequeña rubia devoraba un tazón de estofado y luego sonreía como un maníaco, gritando más. Shirou decidió que se detendría hoy. Di por favor. Por favor. Para cuando logró acomodar a Mordred en la cama de su propia habitación de invitados, Shirou había pasado más de 2 horas, corriendo por los pasillos del castillo y peleando con el homúnculo. Le recordó, con un poco de tristeza, el tiempo que pasó al cuidado de Taiga antes de que ella lo dejara solo. Shirou juró en silencio que si alguna vez se convertía en un verdadero padre, nunca dejaría que sus hijos fueran ignorados y sintiéndose no deseados. Esta situación ya estaba demasiado lejos de él tal como estaba. Por supuesto, el primer problema era que la mujer que él habría elegido para tal cosa era... Bueno, vivo ahora, pero rey de Inglaterra. Escondiendo. Fingiendo ser un hombre. Casado con una mujer. Quien estaba teniendo una aventura. Con uno de los caballeros del rey. Vaya, me tomó mucho más tiempo darme cuenta de lo complicado que es todo esto de lo que debería haberlo hecho. Shirou pensó para sí mismo, desconcertado por una vez por su propia actitud testaruda. Rin puede haber estado en algo. Afortunadamente, tenía algo más en lo que gastar energía además de la autorrecriminación. De pie frente a la puerta cerrada del taller de Morgan, Shirou trató de pensar en lo que tendría que decir, y en el peor de los casos, hacer, para comunicarse con la bruja. O al menos déjalo ganar esta batalla en particular.
uno con el que ni siquiera debería estar luchando, pero allí estaba, levantando el brazo y simplemente llamando a una puerta que se sentía más imponente que Berserker en ese momento. Caster había sido una enemiga enjuta y molesta, pero todavía era alguien que podía ser derrotada con la ayuda de saber. Hoy solo estaba él, en un concurso de voluntades contra el alumno de Merlín. Habría preferido uno con espadas. Al menos entonces estaba claro. Esta arena no era una en la que pudiera ganar más allá de las súplicas apasionadas. El silencio le respondió a pesar de su temor, pero sabía que ella estaba aquí. Él y Mordred habían recorrido los pasillos y, desde entonces, había buscado todos los demás lugares frecuentados por la mujer rubia. Solo había un lugar al que iba un magus cuando se sentía amenazado, pero Shirou tenía suficiente optimismo en él como para esperar que tal vez solo hubiera ido a hacer un puchero en su sala de estar. Lo que estaba a punto de hacer habría cabreado a Rino a saber sin lugar a dudas, pero colocó su mano en la cincha de la puerta y empujó. O Gaia fue amable o Morgan estaba listo para él, ya que la puerta se abrió sin resistencia. Shirou tuvo la sensación de que no era ninguno de los dos. Su suerte no fue tan buena. No obstante, cuando entró en la habitación y se encontró viendo un espacio que sabía que no podía existir dentro de la habitación en la que ella lo había colocado, contempló por un momento si la propia Morgan poseía algún tipo de esfera de la realidad. Sabía que era solo una especie de gran campo delimitado, pero tenía que admitir que era muy uso expresivo de la misma. Convertir una lóbrega habitación de un castillo en un jardín lleno de vida. No estaba seguro de qué parte de él lo registró primero, la vista de Morgan sentada en un trono negro, el sonido de sus palabras cantando que no podía entender, o la repentina oleada de olores. Por un momento, sintió que la brisa se elevaba dentro de su espacio y sus ojos revolotearon de la rubia en su trono, hacia los árboles que colgaban sobre su cabeza. Sin vida y muertos, como si el invierno hubiera llegado para ellos a pesar de que el suelo a su alrededor estaba espléndido con flores y más allá del horizonte vio un sol poniente. Por un momento, sus ojos recorrieron el paisaje con la visión de un mundo lleno de espadas, de muerte y desesperación, y en el mismo instante desapareció. Solo un truco de su propia mente. Su voz se detuvo y, por un momento, Shirou se lo perdió. Una existencia pacífica y triste como esta era algo en lo que había comenzado a caer en la aburrida repetición. Persiguiéndolo sin cesar, eran las palabras que Saber había usado con él. Y así tuvo. Dijiste algo que todavía me irrita. Ella habló, y Shirou desechó su ensimismamiento a favor de poner su atención en la mujer en su trono. Llevaba el mismo vestido azul que él recordaba que llevaba puesto cuando se despertó por primera vez, similar al propio vestido de batalla de Artoria, pero más parecido al vestido de una dama inglesa adecuada, y con un pecho más pequeño. O, más bien, eso probablemente se debió a la ventaja admitida de Morgan sobre Artoria. No es que quisiera estar pensando en eso en este momento. Había tenido la intención de confrontarla por Mordred, pero parecía que Morgan no iba a dejar que tuviera esa pelea todavía. He dicho muchas cosas que parecen molestarla, mi señora. Él comentó a su vez, simplemente haciendo una declaración de hechos en lugar de incitarla. El uso continuo de su honorífico en lugar de su nombre también fue reflexivo. Eres bueno en eso. Los labios de Morgan se curvaron en una medida de disgusto, pero sus ojos estaban fijos firmemente en él ahora. Un hermoso verde se centró en sus rasgos, y solo pudo regresar con una mirada de ojos ámbar. Pero, también eres fácil de leer. Shirou simplemente se encogió de hombros. Le habían dicho eso antes, principalmente Rin y Saber. Solo ellos se tomaron el tiempo para comprender la distorsión que afligía a Emilia, Shirou. No era un mago adecuado en lo más mínimo, incluso ahora, como alguien que se había entrenado en Atlas, se consideraba más como un lanzador de hechizos. Muchos se habrían ofendido si lo llamaran alquimista, incluso si se hubiera graduado de la academia. La persona que anhelas es mi propia hermana, ¿no? Morgan conjeturó, aunque la sonrisa en su rostro decía mucho. Shirou sintió que entrecerraba los ojos, en lugar de hacerlo intencionalmente. Fue. No era algo que hubiera escondido, per se, pero había tenido cuidado de no llamar la atención sobre nada de eso. Era un truco que Rin le había enseñado, antes de que se fuera y se convirtiera en su enemigo, o al menos en un ex muy enojado.
El heredero Tosaka lo había visto adecuado como una forma de mantener su honestidad y devoción, sin caer en una práctica que consideraba desfavorable. Shirou fue, después de todo, franco y honesto en extremo. Todavía, en su opinión, nunca había dicho una mentira, aunque estaba seguro de que muchos dirían que sí. Admitiré que esta no es una discusión que quiera tener contigo ahora mismo, Morgan. Su nombre siendo usado, un gesto de su propia seriedad. Tenía pocas esperanzas de que ella lo aceptara, pero valió la pena el intento. Oh. Sus labios se curvaron hacia abajo con disgusto. Shirou reconoció una batalla que no podía ganar cuando la vio. O hablaba de eso y la molestaba, o se negaba a hablar de eso y la molestaba. Las mujeres eran volátiles, al igual que los hombres, pero él siempre parecía más rodeado por el sexo débil. ¿Y de qué preferirías hablar, Shirou? El énfasis que ella puso en su nombre decía suficiente, aún así. Ella todavía estaba enojada. Francamente, eso estuvo bien para Shirou. Preferiría tener una pelea abierta entre los dos en ese momento. Sus propias emociones todavía estaban calientes y podía admitir, incluso con cierto desapego, que estaba dejando que lo guiaran a propósito más que nunca. Era extraño tener esa conciencia de mago y, sin embargo, preocuparse muy poco por ella. Tu niño. Comentó, simplemente, cruzando los brazos frente a su pecho. La forma en que ella entrecerró los ojos era demasiado obvia para él, y luego la caída hacia atrás en su propio trono hecho personalmente. Cualquier otra persona podría haberlo visto como una amenaza y una demostración de furia, pero por su vida, Shirou no podía verlo como algo más que un puchero como un niño regañado. O tal vez solo fue su imaginación poniendo fantasía antes que sentido. ¿Qué pasa con eso?, murmuró, presionando un puño contra su mandíbula y apartando la mirada de su rostro por primera vez desde que había roto su ensimismamiento. Ella. Shirou corrigió, en este punto mucho más allá de preocuparse por el hecho de que su oponente era un mago que probablemente podría torcer la realidad más allá de su propia imaginación. En ese momento, ella era una mujer y una madre que necesitaba que le dieran una pista por 4 de la marca Emilia. Literalmente, si es necesario. Sin embargo, maldita sea si sería capaz de manejar ser el papá de Mordred. Shirou no se hacía ilusiones de que saber, no, Artoria, se dignaría criar al niño. Hubo algunas traiciones que no sanaron, pero él estaba bien con esa carga, incluso si lo hacía sentir extremadamente incómodo. Además, tal vez de esa manera yacía la clave de la victoria, aunque Shirou no podía decir honestamente que estaba pensando en eso primero. El héroe indignado fue el primero, el intrigante Shirou fue el último. ¿Cómo? Finalmente pronunció con los dientes apretados, dándose cuenta de que cuanto más se alejaba de sus propios sentidos, más enojado se daba cuenta de que estaba. El hecho de que había estado tratando de calmarse, solo parecía estar invirtiéndose en sí mismo. Los ojos verdes de Morgan se posaron en él de nuevo, su mirada imperiosa y aburrida sobre él encendiendo una quemadura más en su pecho. En el mismo momento vertiginoso, se dio cuenta de que más que esto y llegarían a las manos. No la conocía tan bien, pero también se dio cuenta de que estaba empujando su temperamento mucho más allá de su punto de ruptura. Pero, lamentablemente, ya había superado la suya. El trato de Mordred, sus acciones hacia Artoria, todo eso lo estaba consumiendo por dentro. Había estado en silencio, aceptándolo porque estaba en su naturaleza y no había visto otra alternativa. Pero Shirou no pudo evitar recordar todas las veces que no tuvo otra opción y lo hizo de todos modos. Imagina algo más grande que tú, más grande que ella. Un hechizo familiar que lo dejó sin aliento y le devolvió la confianza. No estaba seguro de por qué, pero lo hizo. Espada sagrada. ¿Cómo puedes tratarla así? Sus brazos descansaron a su lado otra vez, y se puso de pie. No se dio cuenta de cuando había comenzado a desplomarse o cuando todos sus músculos habían comenzado a tensarse, pero la tensión lo abandonó y por un momento sintió una claridad perfecta y aterradora. Lo vio como venía, el estallido de fragmentos de hielo cuando lo atravesaron desde el cuello hasta cerca de la ingle. Y, golpeado por ese momento de claridad, dio un paso hacia un lado suavemente mientras se lanzaban por el aire como balas. No, tal vez incluso más rápido que las balas, pero sus sentidos ya estaban más allá de sus límites.
Su cerebro consciente se derrite a favor de una hoja que se forma en su mano derecha. Se adelantaron de nuevo, seguidos por un grito de alma en pena, mientras Morgan gritaba de rabia y angustia. La hoja se elevó, arrancando el ataque con una facilidad que nunca antes se habría atribuido a sí mismo. La luz brillante de su forma lo alertó de la verdad de lo que había hecho, aunque sabía que no debería haberlo hecho. Calibur brillaba en su mano. Siniestro, pero leal. Un arma que debe romperse y desecharse, habiendo encontrado la culpa de su dueño. Pero para él, era un recuerdo de triunfo, de victoria, sobre un enemigo que él y Saber no tenían derecho a derrotar. Mientras sacaba la espada larga y la giraba, evadiendo el relámpago, esperaba que lo llevara a la victoria nuevamente. Sus ojos ámbar se clavaron en ella cuando finalmente se puso de pie, la rabia digna de esa clase en sus rasgos, y contra lo que vio como lógico, comenzó a avanzar hacia él mientras sus labios pronunciaban maldiciones, maleficios, hechizos que él ni siquiera podía comprender. Calibur lo condujo, inundando sus sentidos incluso como su propio cuerpo, la claridad de una batalla que solo podía leer porque Morgan no estaba en sus cabales. Y así fluyó su cuerpo. Él no la lastimaría, pero dejaría que ella se desahogara, y devoraría sus propios sentimientos de insuficiencia y miedo. No era saludable, pero Shiro entendió completamente que no era su lugar decir lo que era. No eran personas sanas. Ni Morgan, ni Artoria, ni siquiera él mismo. A veces, todo lo que uno podía hacer era envenenarse con esa insalubridad hasta que el cuerpo la combatiera. El oro reluciente cortó el aire y repitió el movimiento que había hecho contra Artoria hace apenas unos días, dando volteretas con la hoja de Calibur, apuntando hacia la tierra para orientarse, mientras gotas de llamas y ráfagas de viento acariciaban sus costados. Un amante que lo destruiría por completo, aunque se le escapó en el momento si estaba hablando de Morgan o de la magia que ella le escupió. Era algo que Artoria le había dicho antes. Abandonar el terreno normalmente se consideraba imprudente, pero había guerreros que lo habían convertido en una ventaja. No podía Mana Burst como Saber, pero no necesitaba, el relámpago tembloroso que lo golpeó donde iba a aterrizar nunca lo tocó. La hoja de Calibur se hundió en la tierra y él se liberó de la hoja en un movimiento de seguimiento. Usar una espada como un salto con pértiga habría sido una locura. Pero no era una espada normal, y él no era un humano normal. Incluso cuando se disipó donde lo dejó, Shirou se dio la vuelta y cayó. Calibur lo había cercado, al igual que el propio avance de Morgan, por lo que ahora los dos estaban apenas fuera del alcance del brazo del otro. Y, con un suspiro, notó que sus propios circuitos estaban en llamas sobre su piel, y estaba seguro de que los suyos también lo estaban. Proyectar a Calibur fue agotador, pero siguió sorprendiéndose de cómo fácil se sentía. Como si ni siquiera estuviera accediendo a sus propias reservas minimalistas. O tal vez fue solo que su propio poder fue más allá. Levantó una mano, fuego brotó de ella, él levantó el suyo y golpeó su brazo a un lado. La furia en su rostro, grande y terrible, era a la vez hermosa y seductora. Esta era su verdadera cara, estaba seguro. No la mentira que ella le dijo en su cara. Ella lo odiaba, tal vez incluso profundamente. Ella le escupió otra maldición, y sus brazos atraparon los suyos por un momento, mientras daba un paso hacia ella, casi haciéndola perder el equilibrio. Ella les hizo y, sin embargo, él los hizo girar, una burla improvisada de un baile de pelota, mientras trataba de mantenerla fuera de su sitio, y de terminar la batalla con su muerte. Si hubiera sido más poético, podría haberlo llamado así. La danza de la muerte, pero ni siquiera pensó en eso. La mente de Shirou se centró en su rostro tan cerca del suyo, en cómo se parecía tanto a Artoria, que le dolía verla enfadada con él, y por un momento, casi se olvidó de por qué estaban peleando. Pero, entonces, sus instintos se calmaron y sus labios descendieron sobre su cuello, presionando con fuerza sobre su yugular. Ella chilló, él mordió. Una bestia le habría arrancado la garganta. Él lo tomó como una victoria, dejándola libre de su agarre y ella se tambaleó hacia atrás con una mirada de desconcierto en su rostro, como si esta interacción fuera algo que no había previsto. Los juegos previos de dos personas tan enojadas entre sí que el odio apasionado es dominado por un momento por una raza diferente.
Pero, por mucho que su cuerpo se volviera plenamente consciente de ella, sabía que no podía dejarlo morir. Déjala salir. No era lo mismo que cuando lo había visto en esa visión, cuando había estado atrapado más allá de este mundo y otro, pero aún eran las palabras que sabía que tenía que decir. El recuerdo de su ira, de mirarla fijamente en ese estudio, de su desconfianza. Esa visión resonó en él con la claridad más profunda y aterradora. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué? Su respuesta fue la misma. Aunque sus mejillas estaban teñidas de rosa, todavía gritaba de cautela. Sus manos se acercaron a sus hombros, como si no supiera si continuar su pelea o dejarse llevar por su discusión. Porque ella es tu hija. No es una herramienta. Pronunció, suavemente, por un momento sintiendo que el miedo se apoderaba de él. Primero, estaba la facilidad con la que usaba sus proyecciones, normalmente mucho más agotadoras para él, y ahora estaba esto. Nuevo sentido. Esas extrañas visiones que lo habían perseguido desde que había realizado el ritual en las costas de Glaslyn esa mañana de primavera en Gran Bretaña. Por primera vez desde que había llegado, se estaba dando cuenta con horribles perspectivas de que podría haber hecho algo estúpido, mejor dicho, más estúpido que tratar de subvertir la historia. Lo que él sabía desde el principio había sido imbécil. Sin embargo, Shirou no hizo las cosas a medias. Si Artoria dijo que tendría que perseguirla sin cesar, lo primero y más sensato para Shirou había sido simplemente por qué no ir a donde él sabía que estaba. Alguien debería haberle dicho a Shirou que eso significaba que debería ir a Avalon, no a la Gran Bretaña artúrica. No tomaba muy bien las direcciones. Su introspección se rompió de nuevo, su mirada se volvió hacia Morgan, mientras ella parecía atrapada entre desplomarse en su trono y abandonarlo. Por una vez, no la estaba comparando con otra persona. A Rin, o Artoria, a Sakura, o a cualquier otra persona. En ese momento, ella era Morgan Le Faye. Una mujer con la que se había acostado, y alguien a quien necesitaba, desesperadamente, ayudar para poder ayudar a su amada. Era una madre, una niña a la que le habían negado cosas que, en cierto modo, merecía. Era una bruja malvada, pero también una diosa benigna que un día se reconciliaría con su hermana en su lecho de muerte, llevándola en el barco a Avalon. Siempre se había preguntado eso, incluso sabiendo todo lo que había investigado y estudiado sobre Camelot y sus figuras míticas. ¿Cómo podía ella, en un suspiro, odiar y amar tanto a su hermana que la mataría por poderes? Pero en ese mismo aliento lamentarlo, estaba más allá de la capacidad de comprensión de Shirou. El sentimiento más desafiante que jamás había encontrado era la incertidumbre de su misión, de lo que estaba haciendo. Pero sintiendo la certeza de que, si seguía poniendo un pie delante del otro, él la vería y ella le sonreiría de nuevo. Morgan, dijo, suavemente, sus hombros temblando ante su dirección. Ya no siente furia en sus venas. Solo una determinación fría, dura e insensible pesaba sobre su respiración. No sé lo que estás planeando, él no sabía, no técnicamente, pero ella no se merece eso. Se merece tenerte como madre. Y te mereces ser uno grande. Fue un ataque de baja puntería, pero también era la verdad tal como él la veía. Se volvió para mirarlo y el rubor desapareció de sus mejillas. El momento se prolongó, su propia impasibilidad frente a la propia inseguridad de ella. Su propia ira, el odio a sí misma, todo eso se reflejaba en sus rasgos, y lo hizo darse cuenta de cuán profundo era el lodo en el que se estaba metiendo. Al parecer, no se trataba solo de Mordred y Artoria. Pero sobre la bruja misma, ella no dijo nada. Después de unos momentos de ambos respirando con dificultad, ella señaló en silencio hacia la puerta. Lo entendía, y lo permitiría por ahora. Ambos estaban demasiado nerviosos, incluso después de que él había logrado resolver la mayoría de sus sentimientos en su pelea de corta duración, para discutir esto adecuadamente. Y Mordred estaba a salvo en su cama, con suerte todavía dormido. Su garganta se sintió demasiado apretada cuando pronunció, «Por favor, piénsalo». Y salió de su taller, de regreso al castillo.
Finalmente consciente de nuevo de sí mismo, lentamente se recostó contra la puerta y se deslizó hasta su parte trasera, notando los pedazos de tela chamuscados y las rasgaduras en su camisa y pantalones, así como marcas de sangre aquí y allá donde había ignorado por completo. Algunos de sus hechizos han aterrizado. La adrenalina se escurrió de él y sintió vacío. Un sentimiento que normalmente atribuía a la práctica de Kyudo hace tanto tiempo, pero sin esa cómoda sensación del arco y la flecha en sus manos. Sus manos se colocaron sobre sus rodillas y dejó escapar un largo y profundo suspiro. Su cabeza se estiró hacia un lado y vio una mata de cabello rubio. El pequeño homúnculo de aspecto soñoliento, acunando una almohada de plumas y frotándose los ojos con ojos legañosos. Era tan abierta que le dolía el corazón verla con una preocupación tan evidente en un rostro que sabía que eventualmente no entendería la empatía. No a menos que hiciera algo al respecto, de todos modos. Silenciosamente, abrió un brazo y ladeó la cabeza. Mordred se subió a su regazo y se acurrucó contra su brazo, acurrucando su rostro contra su axila. Por un momento, sintió una nostalgia que sabía que no podría tener, y un recuerdo de una chica de cabello blanco que no podía entender que estuviera allí, antes de alejarlo a favor del presente. Papá, pronunció ella con la garganta seca, y él dejó que sus ojos ámbar se posaran en ella, ocultando su rostro debajo de su brazo todavía. Usted y mamá pelearon. Sintiendo que le venía un dolor de cabeza, se levantó lentamente, acunando al homúnculo con sus brazos, y comenzó a caminar hacia el suministro de agua del castillo. Ambos tenían sed, no necesitaba preguntar. Lo hicimos. Decidió aplazar la discusión sobre papá hasta más tarde. Solo los suaves sonidos de sus pies calzados con botas, golpeando la piedra moldeada llenaron el aire además de su propia respiración. ¿Por qué? Tenía tanto sueño que luchaba por mantenerse despierta porque quería saber, él podía decirlo. Pero también sabía que no podía mentirle sobre esto, tenía tanto trabajo que hacer con el pequeño caballero que no estaba seguro por dónde empezar. Solo que tenía que empezar ahora. Pero ¿qué decirle a Mordred? No era lo suficientemente estúpido como para decir que habían peleado por ella, eso solo la dañaría más. Pero tampoco podía mentir exactamente sobre eso. Ella tragó saliva, consciente de que un poco de agua realmente era una buena idea. Ella necesita tratarte mejor, Mordred. Eso finalmente sacó la cabeza de la niña de debajo de su brazo, con una mirada de total confusión en sus rasgos. Comprendió en algún nivel que la niña era un homúnculo, que Morgan la había diseñado a propósito para que creciera rápidamente, pero no estaba muy seguro de cuál era la diferencia literal entre ella y cualquier otro niño. Bueno, además de eso, Mordred se veía más como si tuviera 7 u 8 años, aunque, por lo que él estimó, tenía tal vez un año como mucho. Esta era una rama de la magia que siempre había sido guardada celosamente contra otras, y Mordred fue criado por Morgan, una bruja probablemente al menos tan competente como algunos de los magos más consumados en el campo en su tiempo original. ¿Qué? La mirada de ardilla que le dio era adorable en muchos sentidos, como un cachorro de león al que le habían dado un caramelo amargo y había caído en la trampa a la perfección. Sonriendo a pesar de sí mismo, movió un brazo de alrededor de su cuerpo para agitar su cabello, ganándose un pequeño y abatido bueye. Todo irá bien. Solo deja que papá se encargue de eso, ¿de acuerdo? Acomodó su cabeza contra su costado nuevamente, y Shirou sintió que su respiración se estabilizaba una vez más mientras usaba una taza de madera para obtener agua potable adecuada de un recipiente de almacenamiento. Hizo que la pequeña enfermera rubia se bebiera la mayor parte de una taza y luego encontró el camino a través de una antes de que regresaran a su habitación, donde colocó al pequeño león bajo las sábanas y luego se deslizó en la cama él mismo, pasando los dedos por sus mechones rubios hasta que su respiración se estabilizó por completo y la pequeña rebelde se dio por vencida en la batalla contra la vigilia y se quedó dormida. Para cuando eso sucedió, Shirou se estaba quedando dormido. El sueño llegó fácil esa noche, incluso si soñaba con una colina cubierta de espadas. Opciones de paternidad PT3. Para Morgan, la noche no transcurrió tranquila. Se sentó durante horas, hirviendo en las emociones turbulentas que habían surgido desde su improvisada pelea de amantes.
No era ajena a dormir poco y, por mucho que odiara admitirlo, lo más que había dormido últimamente había sido poco después de ella. Cita con el aspirante amante de su hermana. No era el más experimentado, ni el más dotado, pero la forma en que la había mirado casi todo el tiempo todavía traía escalofríos a su carne. Lo odiaba, profundamente. El conocimiento de que el hombre, del que no había obtenido nada más que aparente lealtad, solo podía hacerlo en nombre de su hermana. Y ahora estaba Mordred, quien lo veía como su padre. El propio error de Morgan al tratar de mantener a la niña desapegada e inconsciente para usar el conocimiento más tarde. Odiaba cómo eso la hacía sentir. Simultáneamente disgustado con él y ella misma. Y ella merece tenerte como madre. Y te mereces ser un grande. A pesar de lo insípido que sonaba, sintió que se le retorcía el estómago al pensar en esas palabras. Ella era solo un homúnculo, ni siquiera humana, pero a Shirou no le importaba. Y podía decir que él estaba disgustado con ella por eso. La gente se había burlado de ella por sus intereses y ambiciones durante toda su vida. Nunca había sentido lo que era tener a alguien decepcionado de ti porque pensaba que eras mejor. Fue una sensación sorprendentemente dolorosa. Sentir esa culpa, algo que había tratado de sacar de su vida hace mucho tiempo, manifestarse de la manera más profunda. Él había aceptado el apodo con solo lágrimas, haciéndola preguntarse qué las había causado. Ya fuera un pasado no revelado para ella, o su empatía por el pequeño homúnculo. No era raro que ella supiera que tenía poca comprensión de los sentimientos de los demás. Morgan era consciente de que su propio ensimismamiento se había salido de control y la había llevado a la vida de soledad que había estado experimentando. Incluso 2 años antes había estado, al menos, pisada con cautela en Camelot. La tranquila conexión entre ella y el rey Arturo no se mencionó, y disfrutó de su parte justa de involucrarse con los caballeros y cortesanos. Lancelot había sido uno de sus principales intereses hasta que demostró estar totalmente dedicado a la culpa de acostarse con la reina y pagarlo dando todo en silencio en algo parecido a una espiral de desesperación. La parte vengativa de ella sintió un gran placer por él siendo derribado tan bajo, pero la dama perfecta que una vez había sido lamentó su corazón. En contra de los sentidos, había negado la idea de usar ese conocimiento secreto, o el verdadero género de Artoria, como un medio para sus fines. Ella era una bruja, no una imbécil. No podía gobernar un país en ruinas, simplemente no funcionaría. De acuerdo, podía verse a sí misma decidiendo constantemente que si ella no podía gobernar, nadie más lo haría. No era ciega a sus propios defectos, solo una mujer de gran emoción. Y cuando la noche se convirtió en amanecer, ella se quedó dormida, y soñó con una guerra librada al lado de su hermana, aferrándose desesperadamente a la vida. En contra de su buen juicio, se aisló de Shirou y Mordred durante la mayor parte de una semana, yendo entre su taller y su dormitorio sin mucho esfuerzo para ver ninguno de los dos. Odiaba cuando encontraba un plato cubierto con su comida sentado en silencio frente a su destino. Estaba aún más furiosa consigo misma, cuando descubrió que amaba su comida. Si Shirou era un guerrero fuerte, era mucho mejor cocinero. Incluso con las minúsculas ofrendas que guardaba en el castillo, él parecía ser capaz de preparar una comida que hizo que le doliera el estómago cuando terminó. Ella había dudado la primera vez que él le había ofrecido comida, incluso probándola en busca de venenos, pero ahora lo había hecho. Desarrolló la confianza en él. Sabía, incluso ahora, que él la estaba cuidando. Ella debería haber desconfiado de él, pero cuanto más trataba de encontrar fallas en él, más parecía ver lo fácil que era aceptar que tenía buenas intenciones. Tal vez eso, junto con su devoción por su hermana, debería haberla molestado, pero extrañamente, eso solo la hizo estar más segura de lo que podía esperar de él. El control de la situación era algo que siempre buscaba desesperadamente, pero rara vez se encuentra. Era extraño encontrarlo en él, quien se negaba a caer en sus trucos más comunes, quien la miró fijamente y la animó a enfadarse con él. De hecho, nunca la habían desafiado así. Estaba segura de que muchas personas lo habrían llamado tonto por su truco de la otra noche.
Con un suspiro de resignación, se dejó caer en su silla. Su habitación parecía terriblemente oscura y solitaria de repente, cuando arrojó su pluma lo suficientemente fuerte en la carta que estaba escribiendo para clavar la punta en la parte superior del escritorio de madera dura. Nunca vería la luz del día, pero Morgan esperaba que escribirlo la calmaría. Francamente, no lo hizo, pero sabía lo que sucedería, y con el anuncio de su silla contra el suelo, salió de su habitación y se dirigió al castillo propiamente dicho. Mientras sus pies la llevaban a través de caminos tallados en piedra, un gato negro se colocó a su lado, de pelo largo y con ojos que no hacían juego, uno azul y otro inquietantemente verde. Un familiar, uno al que no había nombrado pero que era el que más se preocupaba por él. Amante. Habló a través de su enlace mental. Un hombre con armadura se paró frente a la puerta. Irritada sin medida por el momento del destino, volvió la mirada hacia el familiar gato y lo espantó hacia la puerta. Recibe su mensaje y tráemelo. Tengo algo más importante. Al ver cómo el felino se alejaba, extendió la mano a través de los campos que había imbuido en toda su casa para encontrar al errante Sir Chiroya Mordred. Curiosamente, sintió su presencia en el jardín del castillo. El suave susurro de su vestido arrastrando la piedra lisa fue el único ruido hasta que se acercó y el aire comenzó a llenarse de risitas infantiles. Por un suspiro, la ira la llenó, pero la reprimió con fuerza. Solo empeoró las cosas que lo único que ayudó fue escuchar su voz nuevamente. Esas palabras que la habían perseguido desde su pelea. Dobló la entrada al jardín y los vio de inmediato. La túnica roja brillante de Mordred y su cabello igualmente rojo se destacaban claramente de la vegetación y las flores que se cuidaban con el sol, la lluvia y su propia energía mágica. Tenían un par de palos, más gruesos de lo necesario, y ambos los golpeaban juntos ocasionalmente solo para que Chirou alcanzara y luego alborotara la melena salvaje de la pequeña rubia, siempre haciendo un puchero seguido de otra risita de niña. Chirou golpeó su espada contra la de Mordred, levantada en una guardia a dos manos, que habría sido el orgullo de cualquier otro maestro, y luego la movió desde un lado. Juega a pelear, como un cachorro al que le enseñan a cazar. Se apoyó contra la entrada, tratando de tragarse los sentimientos que la hacían consciente de lo mucho que tenía que superar con esta situación. Ira al ver a Mordred, más aún porque ella estaba alegre, molestia con él por protegerla y, lo peor de todo, celos de que él le estaba dando el amor que Morgan quería para ella en ese momento. Lo estaba haciendo de nuevo. Enamorarse de otro hombre valeroso que encendía su corazón, pero que probablemente nunca la amaría de vuelta. Se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. Ama, se trata del señor. Ha sido convocado a Camelot. Destiny, pensó Morgan, podría comerse una polla. Chirou finalmente hizo una pausa en su vínculo con el pequeño cachorro, notando que tenían una audiencia en la forma de la propia Morgan. Honestamente, se había sumergido en la vida diaria en el transcurso de la semana desde su pelea. Afortunadamente, por mucho que le preocupara ser una figura de autoridad para Mordred, ella era sorprendentemente fácil de complacer. En el sentido más profundo, anhelaba sobre todo su atención y se contentaba con portarse bien y escuchar cuando la conseguía. Tenía una personalidad fuerte y feroz que lo hizo completamente consciente de quiénes eran sus padres, pero eso solo lo hizo más agradable. Sí, agradable de tratar. Incluso había comenzado a superar su repentina insistencia en llamarlo papá, aunque todavía sentía una extraña punzada en el pecho incluso ahora. Como si, de alguna manera, estuviera mal, como si Emilia, Chirou no existiera para cumplir ese papel. En su vista periférica, notó que la atención de Mordred se dirigía hacia donde estaban sus propios ojos. Decidirse por su madre y pasar de ser animada y llena de cosas espléndidas, que hicieron que Chirou se sintiera tan bien. Nuevo, la chica se congeló. Como si esperara que la mujer rubia comenzara a gritarle, algo que estaba seguro que le habría pasado antes, se escondió detrás de su pierna. Habría sido desgarrador, si no estuviera ya seguro de que había llegado a Morgan de alguna manera pequeña. Después de todo, le había permitido aferrarse a ella, pasearse por el castillo con ella y pasar tiempo con el pequeño homúnculo. Chirou no quería ser presuntuoso, pero sintió que era una victoria.
Si bien de otra manera habría cocinado y tratado de salvar la división repentina entre ellos sin importar su naturaleza innata, también había estado sobornando a la bruja a medias con comida y su respeto por su espacio personal. Shiro era un tonto, podía admitirlo, pero no era un tonto. Apartando la mirada de la mujer vestida con su largo camisón blanco, condujo suavemente a Mordred de vuelta frente a él con una mano en su hombro que no se apartó cuando estuvo cara a cara con Morgan una vez más. Shiro estaba detrás de ella, apoyándola, eso es lo que quería que supiera. Incluso si tal vez fuera aterrador para el pequeño caballero. Y a veces, eso era lo que la gente necesitaba, se dio cuenta. Incluso si Mordred era un tipo de persona muy especial. Mirándolo, cuadró los hombros y él casi se echó a reír cuando esa vocecita orgullosa y fuerte murmuró en un chillido: «Madre. Realmente tenía que intentarlo». Solo había pasado unos días con ella, pero ya podía decir que le iba a costar desvincularse de la pequeña rebelde. Su mirada ámbar se posó en Morgan de nuevo, mientras la bruja cruzaba el camino hacia donde habían tomado espacio para su pequeña sesión de combate. Tuvo que decirse a sí mismo que se relajara, que esto no se convertiría en una pelea de gritos u otra batalla. Shiro tenía tales reflejos arraigados en él desde hace tanto tiempo que incluso durante sus días en Atlas había necesitado mucho autocontrol para no tratar a sus compañeros de estudios como porcelana fina y quebradiza, lo cual solo se había sumado a sus intentos de mantenerse alejados de él. A Magi no le gustaba que lo evaluaran, y mucho menos que lo evaluaran desnudamente para saber si tendría que luchar contra ellos. Finalmente, Morgan se paró a solo unos metros frente a la pareja. Esos ojos verdes a la deriva de su rostro, desnudos y sin vergüenza en la forma en que ella lo miraba como si quisiera, no, lo necesitaba. Le incomodaba ver cómo ella lo miraba como algo que debía poseer. No era una expresión que pudiera comparar con nadie más. Por mucho que se encontrara comparándola con todas las otras mujeres que había conocido, estaba comenzando a deshacerse de ese prejuicio, de esa necesidad personal de desvincularse. Ella era Morgana. Él era Shiro. Era extraño darse cuenta de cómo había hecho todo lo que estaba a su alcance para negarla hasta hace poco. Sus ojos se posaron en el rostro de Mordred, el temblor de la chica se sentía contra la palma de su mano. Un pequeño apretón fue reflejo de su parte, pero no menos intencionado. Lentamente, la bruja se inclinó y colocó sus brazos contra sus rodillas. «Mordred, ¿te gustaría que Shiro fuera tu padre?», preguntó, suavemente, y la respiración de Shiro se detuvo por un momento. De las cosas que esperaba, eso era, no es así. Ni por asomo. Mordred gritó, incluso mientras estaba estupefacto. ¿Qué juego estaba jugando Morgan ahora? No podía ni por su vida imaginar lo que podría estar pasando por esa cabeza rubia cuando ella volvió su mirada del rostro del homúnculo hacia el suyo, y su total confusión debe haberse mostrado en su rostro por la forma en que los labios de la bruja se curvaron. En una expresión de diversión. ¿Te gustaría seguir llamando a Shiro papá? Ya no podía ver el rostro de Mordred, ya que su propia mirada estaba fija en la sonrisa satisfecha de Morgan. Por su vida, solo podía tratar de averiguar cómo esto jugó en sus manos, pero simplemente no pudo encontrar la respuesta en sí mismo. Eran dos personas diferentes, después de todo, por lo que sintió muy poca pérdida por no entender, solo molestia porque sintió que lo llevaría a una situación muy oscura para él en el futuro. Ese sí. El tartamudeo de Mordred solo lo preocupó más. Si no estaba preparado, estaba seguro de que la pequeña rebelde estaba tratando de alinear su imagen de madre indomable, distante y rencorosa con la mujer que le preguntaba qué quería. Shiro no la culpó ni un poco. Entonces, nos iremos. Tú, tu papá y yo. Ah, ahí estaba el pateador. Pero al menos ella lo estaba diciendo abiertamente, tenía espacio para trabajar con eso. ¿A dónde vamos?, preguntó, a través de un repentino caso de sequedad en la boca. Cuando la bruja se puso de pie y se sacudió las faldas, esa sonrisa abandonó su rostro y se transformó en una mirada de seriedad mortal que él aún no había visto en su rostro. Camelot. Has sido convocado al lado del rey, y ni yo, hizo un gesto hacia Mordred con la mano, ni tu hijo se quedará atrás.
Pero, defenderás mi honor, ¿no es así, mi caballero? Interrogación de cierre. Shiro estaba comenzando a comprender que realmente no sabía nada sobre esta mujer, y mucho menos cómo se las arregló para tomar una decisión tan audaz frente a algo que de otro modo habría significado la perdición para ambos. Él habría entendido si ella hubiera echado espumarajos de rabia, o insistido en mantenerlo alejado de Camelot, del lado de Artoria, pero allí estaba ella, tomando la decisión por los tres. Había hecho un lío de mucho de lo que había leído. Después de todo, Morgan había desaparecido de los pasillos de Camelot a estas alturas, y se había quedado fuera ignorando sus pocas interferencias en las vidas de Lancelot, Mordred y otros, pero aquí estaba, con la intención de regresar, usándolo como un pase de entrada y trayendo consigo al pequeño caballero de la traición, que felizmente seguiría a aquellos que le dieron sentido a su existencia. La ciudad santa iba a ser el sitio de su mayor batalla hasta la fecha, al parecer. Y no estaba seguro de si llegaba con sus mayores enemigos o sus únicos aliados en el futuro previsible. Shiro dejó que sus ojos se cerraran y tomó aliento para calmarse del giro que le daba vueltas en la cabeza. Recuperando sus sentidos, se dio cuenta de la gravedad de esta situación. O, al menos, cuál pensaba que era la situación. Al evaluarlo, le dio vueltas a todo en su cabeza mientras bajaba la mirada hacia Mordred, quien lo miraba a él a su vez. Morgan diría que el niño era suyo, no de Artoria. Quizás más tarde ella explicaría la verdad, y las cosas se desarrollarían tal como las había visto, y nada cambiaría. Probablemente incluso usaría esto a su favor, pensando que era una brecha entre él y Artoria, y ciertamente podía ver que se convertía en una idea razonable. En ese momento, sin embargo, también era lo que parecía ser la opción en la que podía apoyarse más fuerte. Lo tenía donde lo quería. Shiro, sin embargo, sabía que tenía la capacidad de salir de esta situación peligrosa tanto como las muchas otras con las que había lidiado en su vida. Él era, después de todo, una espada forjada en fuegos más calientes que este. ¿Qué traemos?, preguntó, una determinación dura y estoica en su rostro una vez más.